Hola Milsen Forero, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Gracias por asistir al directo. Aquí estoy tejiendo la mafalda, la mochila de mafalda. Y bueno, hay dos personas. Un saludito para las personas que se conectan. Muchísimas gracias. Miren, les muestro nuevamente. Así va la mafalda. La mochila de mafalda. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Comenten. ¿Qué están haciendo ahora? Yo estoy aquí tejiendo esta mochila. Y les cuento que las fotos, gracias María Liliana Jaramillo y Rosiris Vázquez. Hola, ¿cómo estás? Me gustan mucho sus trabajos, lo felicito, me encanta tejer. Realmente esto es un arte, una pasión, mira qué bonito va quedando. Para las personas que tejemos, ¿cierto? Que nos gusta tejer, ustedes saben perfectamente que esto es algo adictivo, el tejido. También les cuento que el patrón lo he dejado nuevamente, el patrón de esta mochila lo he dejado nuevamente ahí en la pestaña de comunidad para que vayan y lo miren, ¿sí? Para que se acerquen a la pestaña de comunidad de mi canal y encuentran ahí el patrón de esta mochila. Voy a leer comentarios por aquí, dice Rosiris Vázquez, un saludito para ella, Milsen Forero. Rosiris dice, hola Andrés, bendición, muchas gracias, bendiciones también para ti. ¿Cómo te encuentras? María Rosalba Ocaño, hermosa, bendiciones. Milsen Forero, súper tejiendo, pero me ha quedado grande tejer la mochila de hombre que tejiste. Paciencia que se puede lograr, Milsen Forero. No, no se puede rendir. Felicitaciones, hermoso trabajo, te lo agradezco Rosa María Medina Ávila, a Alba, perdón, por el comentario. Hola, hola Caterine Loyola Mallea, estoy muy bien, gracias a Dios. Les estaba mostrando precisamente al comienzo del directo la mochila, miren. Les recuerdo que ustedes pueden elegir el color del vestido, no necesariamente tiene que ser fucsia o rojo, pueden hacerlo azul, verde manzana, eh, azul aguamarina, lo pueden hacer también morado, lila, ¿sí? Como recomendación, es muy importante que sí mantengan los colores de la piel, en este caso pues color piel o curúa, para las piernitas, el rostro de la mafalda, y muy importante también que mantengan en lo posible el color de los zapatitos, puede ser negro o marrón, ¿cierto? Y por supuesto el delineado, que es esto, para que la figura se mantenga, ¿cierto? Pero de resto ustedes pueden cambiar el color del vestido, como les mencioné, les acabo de mencionar. El moño también debe ser en lo posible color crudo o blanco, ¿sí? Para mantener esa, digámoslo así, la mochila original, el diseño original de la mafalda como tal. Pero de resto, el color de piel, bueno, este también debe ser sí o sí ese, y el delineado. De resto, los colores ustedes pueden elegir los que ustedes quieran. Por ejemplo, hablo del color del vestido y hablo del color de las medias. Esto también podría ser del mismo color del vestido para que haga un juego con él. Y importante también que en lo posible yo deje el patrón en la pestaña de comunidad, dejé el patrón y las fotos, algunas fotos de cómo debe ir quedando esta mochila y el resultado final, ¿cierto? Obviamente la foto que yo subí, el vestido allá es rojo, no es fucsia sino rojo, pero es el mismo diseño, es el mismo diseño. Solamente que jugué con el color, cambié, en este caso es fucsia, pero el que hice anteriormente era rojo, ¿sí? Como para mantener la originalidad del diseño. Bueno, les iba a decir otra cosita antes de que se me olvide. En el patrón, ustedes van a ver unas X,
¿cierto? En la cuadrícula ustedes van a ver unas X, unas líneas X, bueno, creo que solamente eran esos, pero muy importante que tengan en cuenta y es que cada X que ustedes encuentren en el patrón va a representar dos puntaditas aquí en la mochila, dos puntadas en la mochila, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, esto con el fin de que la mochila les quede mucho más ancha, les quede mucho más ancha la mochila. Por eso he decidido hacerla por dos puntadas. Miren, ustedes se dan cuenta ahí, a simple vista, que cada cosita son dos puntadas. Por eso el diseño se ve más ancho y se ve más llamativo. Si ustedes lo hacen con una sola puntadita, el diseño les va a quedar muy delgado y alargado. No les va a quedar muy bien que digamos. Por eso mi recomendación es que lo hagan doble, doble puntada. Por cada símbolo que ustedes encuentren en el patrón, van a tejer doble puntada en la mochila. Está muy linda, dice Catherine Loyola Mallea, muchas gracias. Milsen Forero, pero me sale cintura. Suele pasar cuando nosotros a veces en ciertas ocasiones jalamos los hilos sin darnos cuenta, ¿cierto? Suele pasar que a veces salen cinturitas cuando nosotros jalamos exageradamente la mochila. Por ejemplo, hablo del cordón. Es muy importante tener una tensión con el cordón, no jalarlo demasiado. Si yo tiro de él, ¿cierto? Si yo tiro de este cordón, automáticamente voy a cerrar la mochila. Voy a leer comentarios por aquí. Hermosa, dice Catherine Loyola. Muchas gracias, Catherine, por su comentario. Rosiris Vázquez, bien, gracias a Dios. Espero que así sea. Claudia Yanive Pinzón, felicitaciones, qué buen trabajo. Un saludo desde Bucaramanga. Catherine Loyola, un emoji. Bueno, estamos de celebración porque en el ya somos 10.000 suscriptores en el canal. Quería también agradecerles a todas esas personas que han estado ahí en el canal y por su apoyo. Muchísimas gracias, espero sigamos creciendo. Y bueno, realmente este patrón es muy sencillo. Si alguien de manera, o sea, quiere de manera personalizada una, digámoslo así, una asesoría, se puede contactar conmigo y yo le voy a ir explicando qué debe ir haciendo si va a hacer este patrón, pero deben ser un poquito pacientes. Todos estos días he estado muy ocupado con el tema de la casa. De hecho, esta pared no existía, perdón, esto acá no existía, esta parte aquí, esto era una pared antes y estuvimos de remodelación varias semanas, entonces, digámoslo de esta manera, tuve el canal muy descuidado, pero estoy aquí nuevamente ya con tiempo y les quería mostrar también esas mochilas que están disponibles ahí. Estas mochilas están disponibles para si alguien las quiere. Están totalmente hechas a mano por mi persona y en la técnica guayú. Tal cual estoy tejiendo esta, que es la misma técnica, todas llevan cordón. Estas dos mochilas que ustedes ven al fondo llevan este cordón de alma y son de muy buena calidad. O sea, la mochila queda de muy buena calidad con este cordón. Exacto, a esta muñequita también le dicen Lulú, le dicen Mafalda, Lulú. Entonces, esta muñequita ha gustado mucho. Cuando yo la hice por primera vez, yo la hice de manera frontal, o sea, el diseño quedó de frente, no de lado como esta, y también gustó mucho. Eh, esta mafalda es personalizada, es decir, este diseño es mío, porque yo lo saqué en una cuadrícula. O sea, a mí me entregaron una hoja con la figura de Mafalda, pero sin las X, simplemente el dibujo. Entonces yo fui marcando en X y fui sacando el diseño. Aquí lo tengo precisamente en una cuadrícula. Los voy a mostrar, se los voy a mostrar en este momento. Aquí está el patrón. Este patrón lo he dejado en la pestaña de comunidad para que ustedes puedan elaborarlo también en una mochila. Pero mi recomendación es que no pongan más de 2 diseños en la mochila porque va a quedar demasiado atacada la mochila, muy apeñuscados los diseños. Bien, 2 diseños apenas es lo ideal, 2 diseños, uno adelante y uno atrás, eso es todo. Dice, ya estás muy, felicidades, dice Catherine, no sé qué quiso decir con muy, pero bueno, te lo agradezco de todas maneras, muchas gracias.
Alba Fanny Granada, bienvenida al directo. ¿Cómo se encuentra usted? Ah, estoy un poquito entrecortado porque me acerco mucho a la cámara. Muy hermosa, felicitaciones. Cruces con Peppers. Hola. Está hermosa, es preciosa. Voy a hacerla para hacerme. Ah, eso ya lo había leído. Vianes Arias, muchas gracias. Hola Andrés, felicitaciones por los 10.000 suscriptores. Gracias. No es nada fácil llegar a los 10.000 suscriptores, pero bueno, ahí vamos para la próxima meta a los 20.000. Bueno, voy a seguir tejiendo entonces aquí la, la mochila. ¿Y ustedes qué están haciendo ahora? Cuenten, dejen en sus comentarios, en los comentarios dejen qué están haciendo. Entonces ya saben pues que esas mochilas que ustedes ven ahí están disponibles para la venta. Las voy a acercar un poco para que ustedes puedan ver. Voy a dejar un poquito esto aquí y les voy a mostrar estas mochilas que tengo yo aquí. Gracias Vianes Arias por el comentario. Estoy muy feliz por eso y agradecido por los 10.000 suscriptores. Mira, aquí están la mochila, la primer mochila. Esta mochila es unisex, tanto hombres como mujeres, o sea, ambos sexos la pueden usar, sexo, ¿sí? ¿Qué más? Especificaciones de medidas. Esta tiene de base, ¿cuánto fue que yo les dije que tenía de base? Esta no es muy ancha. Creo que tiene 15 centímetros de base, no es muy ancha, mira mi muñeca, no es muy ancha. Y de alto tiene que unos 20 o 21 centímetros la mochila. La gasa mide 110 centímetros, o sea que es bastante larguita. Tiene un accesorio o una decoración de estas pequeñas esferas. Esto es un llavero que le hice. Miren que es un llavero. Y el amarre son dos borlas. ¿Sí? Son dos borlas y el cordón. Esta mochila es de 4 colores. Técnica guayú, medio punto, tomando la pestaña trasera con diseño. Bueno, voy a leer comentarios por aquí porque sé que hay personas que quieren saber, bueno, ¿qué medidas tiene la mochila que estás haciendo? Esa es bastante grande, esta es bastante grande. Tiene de base 22 centímetros y de alta va a quedar de 25. Es bastante grande esta. Esta sí es más grande. La voy a poner aquí para que ustedes puedan comparar y se van a dar cuenta que es mucho más grande que esta, que la mostaza. Pero tengo otra también que es grande, que es la que ustedes ven ahí al fondo, esta. Esta la hice hace mucho tiempo, bueno, hace que un mes, más o menos, aproximadamente hace un mes la hice. Y entonces, aquí está. Esta también es grande. Esta de base sí tiene 20 centímetros y de alta 23, 24. No, o sea, es más grande que esta, pero no es más grande que la de Mafalda. Es como la del medio, ¿sí? Esta es mucho más grande que esta en cuanto a la base. Se ven similares, pero es un poquito más grande que esta. Bueno, ahí está. Ok. Ah, otra cosita, la gasa. La gasa es tejida en técnica ovalada. Miren, les voy a mostrar. Ovalado, miren. Sí, es una técnica ovalada, sin cortar hilos. Simplemente vamos trabajando ida y regreso, así de esta manera. En el canal tengo ya tutoriales sobre esta gasa, explicación de esta gasa. Voy a poner por aquí. Ahí se ven, sí, ahí se ven. Bueno, yo estoy con la de Mafalda ahora, que es el proyecto que tengo ahora. Esta. Voy a mover un poquito la cámara ahí. Te lo agradezco, Victoria Belisario.
La amarilla la dejo en 150.000. Está en 150.000, tiene una decoración y tiene diseño. Todo es tejido, ¿sí? La estoy dejando en 150.000 pesos. Hola, desde Portugal. Adoro Mafalda porque también me llamo Mafalda. Mafalda Alves. Ah, interesante, no sabía. Qué curioso. Mafalda Alves. Se llama esta niña, esta mujer. Hola, desde Portugal. Adoro a Mafalda. Interesante, no sabía que habían personas que se llamaran así. Sí, esta es Mafalda, miren. Mafalda, Mafalda, Mafalda. Otra cosita, si ustedes no lo quieren, o sea, ustedes pueden jugar también. Es que todo está en la imaginación de cada uno de ustedes. Pueden hacer un diseño, o sea, con este color. Y el otro que está atrás, lo pueden hacer en otro color, ¿cierto? Por ejemplo, esta puede ser lila y esta puede ser fucsia. O verde manzana y la otra azul aguamarina, el vestido, ¿no? Ustedes pueden jugar con la combinación de colores, hacer cosas diferentes también. Decorar su mochila como ustedes quieran, como con pedrería, con flecos, la gasa. Entonces no necesariamente tienen que ceñirse o guiar, y estar como hacerlo tal cual lo hace uno, ¿no? Ustedes pueden hacerlo personalizado, la mochila. Bueno, me había retirado unos segunditos porque yo estaba haciendo algo. Estoy aquí nuevamente con ustedes. Voy a dar unas vuelticas más. Entonces recuerden que la explicación, o sea, el patrón de esta mochila está en la página de comunidad. Ahí ustedes pueden encontrar. De hecho, hice una pequeña explicación. Hice una pequeña explicación de cómo deben poner ustedes el diseño y cuántos puntos equivale cada símbolo del patrón. Eso también lo expliqué ahí. Entonces, en la pestaña de comunidad, recuerden, ahí está, en una publicación. Estoy esperando que pasen 7 días para que me activen la sección de historias. Les recuerdo que, o por si no lo sabían, nosotros podemos crear historias también en YouTube, pero solamente los canales que cuentan con más de 10.000 suscriptores pueden subir historias. Entonces yo estoy esperando a que me habiliten la pestaña de historias para poder subir mi primera historia. Mi Dios te bendiga, felicitaciones, gracias por compartir tus conocimientos, me han servido muchísimo. Bueno, muchas gracias Mirta Gómez Roset o Rosette, no sé cómo se pronuncia. Espero lo haya dicho bien. Muchísimas gracias, Mirta Gómez. Entonces voy a seguir trabajándole aquí a la mochila. Voy a ir mirando el patrón también. Voy a ir mirando el patrón. Entonces estoy esperando que me habiliten la pestaña de historias para poder empezar a subir mi primera historia en YouTube. Solamente se logra cuando tienes 10.000 suscriptores o más. Eso tampoco lo sabía. Tampoco lo sabía, pero bueno, eso es algo que aprendí. Acá 2, 2, 2, 2. Ah, ok. 1, 2, 3, 4. 2, 2. Ok, ok. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2.
2, 2, 2. Entonces, si ustedes están pensando en abrir un canal de YouTube, es el momento adecuado para abrir un canal en YouTube, empezar a subir contenido. Pueden también, si no, o sea, pueden hacer cualquier tipo de contenido, no necesariamente tiene que ser el tejido. Temas relacionados al tejido. Pueden hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, de otras cosas, de otras actividades. Pueden crear su blog también desde el canal de YouTube. También estoy disponible por si qué sé yo, alguna marca me quiere patrocinar de hilos, una marca de hilos, de agujas. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, son 4. Son 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6, 2. 6, 2. Ah, ok. 6, 2. Muchísimas gracias por los 18 likes que me han dejado, los me gusta y las 13 personas que están en el directo. 3, 4, 5, 6. Miren, ahí le estoy haciendo el vestido a la Mafalda. Este patrón es demasiado sencillo de interpretar. Otra cosita y es que no me enfoqué en la base, no hice tutorial de la base, porque en el canal ya tengo varios tutoriales de la base. Entonces, más que todo me estoy enfocando en el cuerpo, porque en unas ocasiones me enfoco más en la base y no en el cuerpo. Y esta vez me estoy enfocando más en el cuerpo y no en la base. Entonces, de pronto estos colores son muy parecidos, estos dos tonos son muy parecidos, pero no son iguales. Este es piel y este es crudo, como para darle la forma. Mira, ya se está formando la muñequita. Aquí le estoy haciendo la otra manito, la carita, va acá, el vestido, las manos y las piernitas con sus zapatitos, ¿cierto? Así como es la Mafalda. Y no olviden el cordón. Siempre les recomiendo este cordón. Siempre, pues si lo pueden usar, mucho mejor. 4, 5, 6. Todo el tiempo estoy mirando el patrón, me toca mirar el patrón, porque como tiene muchos detalles esta Mafalda, no quiero equivocarme. 3, 6. A ver, voy por acá. 2, 4, 6. 2 marrones, 2, 2, 2, 2. Ah, ok. 2, 2, 2. Voy a leer comentarios. Por acá han escrito algo muy importante. Hola Andrés, me encanta verte de nuevo. Gracias Claudia Sánchez, ¿cómo seguiste? También hace tiempo no sabía de ti nada. Obviamente sí, o sea, veía como que hacía publicaciones en el WhatsApp, pero pues no, nada más. Por ahí me di cuenta que estás vendiendo mantecadas. Eso es muy bueno. Que tenga la mente entretenida, ocupada.
en cosas. Dos, cuatro, seis. Ok. 2, 4, 6. Y hago 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 en color piel. Dice por aquí Claudia Sánchez, pues ahí vamos Andrés, algo delicada de salud, pero bien. ¿Qué tiene Claudia Sánchez? Cuénteme, a ver. Depresión. 30. 1, 2. Ahí acabo de jalar el cordón porque precisamente siento que se me está abriendo. Cuando a ustedes se le abra mucho el tejido, jalan un poquito el cordón, pero sin exagerar. Yo lo jalo porque siento que el tejido se me abre, o sea, la mochila tiende a como abrirse de esta manera, por lo tanto yo jalo ese cordón. De lo contrario, no tiro de él. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 6, 7, 8. Me apareció un módulo masa en el pulmón izquierdo. Estoy a la espera de tener cita con el especialista a ver qué me pasa. Realmente un sobrinito que yo tengo también está pasando por lo mismo. No sé a qué se deba esto realmente. Espero te recuperes pronto, Claudia Sánchez, y te den la solución o, bueno, por lo menos te digan qué se puede hacer para esta situación. Mucha fuerza, Claudia. Y sobre todo, muchas gracias por comentar y contarnos tu historia aquí en el canal. Espero te puedas recuperar pronto y te den la solución rápido de lo que tienes. O sea, realmente te den como esa, que te den esa, que te den, o sea, que te den que te den el dictamen bien, ¿sí? Que te digan qué es exactamente lo que tienes y qué se puede hacer para darle una solución pronta al problema. Y tú debes estar un poquito, o sea, debes estar tranquila, debes estar, no te debes angustiar mucho porque todo esto tú lo llevas allá. Cuando uno está angustiado, uno agranda más el problema, ¿cierto? Entonces, en lo posible trata de estar tranquila, no echarle mucha mente a eso, a esa dificultad y decir en la mente, yo puedo, yo voy a salir de esta, voy a lograrlo, no me voy a quedar aquí con este problema y vas a ser más positiva, ¿sí? Pero obviamente yo soy muy empático, obviamente sé que este es muy difícil, eso que estás viviendo. Todos pasamos por días difíciles realmente. 3, 6, 9, 12. Pero tenemos esa mentalidad o la capacidad de decir, yo voy a salir de esta dificultad, voy a lograrlo. 3, 6, 9. No me voy a dejar derrotar por esto que me está pasando. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Gracias Claudia Sánchez por el comentario.
Espero te recuperes y te den el dictamen pronto y te digan qué se puede hacer. 6, 9, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 27. 28, 29. Hola Jorge Salinas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. ¿Cómo va con el trabajo? Cuente. Le agradezco por el comentario que me acaba de realizar. Hola, Angélica Gutiérrez C. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Espero que muy bien, Angélica. Cuéntenos cómo va. Angélica Gutiérrez C. Y Jorge Salinas también, un saludo para él. A ver, aquí 30. 2, 4, 6, 8. Ah, ok. 2, 4, 6, 8. Sí. 2, 3. Son 8 puntadas las que tengo que 3, 4, 5, 6. Allá se está formando la carita de la Mafalda, miren. Dos piel y dos marrón. Dos piel y dos marrón. Muchísimas gracias por los 30 me gusta y por las 14 personas que están en el directo. Se los agradezco de todo corazón eh, por tener como ese compromiso conmigo. Uno, dos. Esta mochila también va a estar disponible próximamente por si alguien la desea, quiere tenerla. Es totalmente hecha a mano por mí, miren. Ahí la están viendo que la estoy haciendo yo, miren. Va a estar disponible también esta mochila por si alguien quiere tenerla. Exclusiva de Tejeguay, hecha por mí. Entonces si alguien la quiere tener, miren la base tan linda. Son como unas muñequitas. El vestido, miren el vestido, los bracitos, las piernitas. Y obviamente no me alcanzó a hacerle el rostro porque ya eran demasiadas vueltas. Tendría que ocupar otras 5 vueltas más. Entonces la base me iba a quedar demasiado grande. ¿Como de qué? De unos 24 o 25 centímetros de ancha. Ya era demasiado exagerada. Entonces por eso decidí no hacerlo. Pero también me di cuenta, y es que yo pude haber empezado las muñequitas desde el comienzo, ¿cierto? Para hacer la cabeza, desde por acá abajo. Yo debía empezarlas desde por acá abajo, por lo menos para que me ocupara el rostro de las muñequitas. Pero bueno, ya es digámoslo así, de esto se aprende, nosotros aprendemos de los errores, entonces para la próxima sé que debo empezarlo desde más abajito, ¿sí? Por ejemplo, incluso desde la segunda vueltita, debía haber empezado el cuerpito de la muñequita, pues para que por lo menos terminarla, ¿sí? Ok, ya terminé este primer diseño, voy a hacer al otro. ¿Quién más está por ahí? ¿Qué se hizo Claudia Sánchez, Angélica Gutiérrez, Jorge y todos los que han comentado? De hecho, si ustedes me piden una recomendación de color de base,
pueden hacerlo con gris también. Esto quedaría también lindo con un gris, el fondo, ¿cierto? Lo pueden hacer con gris también, quedaría muy lindo. Yo pensé hacerla con gris, pero después me arrepentí y dije, no, vamos a hacerlo esta vez con terracota, pues ya que tenía el hilo, ya tenía el hilo comprado, entonces había que utilizarlo. Y qué mejor manera de hacerlo aquí, en esta mochila, que me está quedando muy bonita. Miren, allá terminé la manito de la mafalda, miren, los deditos. Acá están los otros deditos. Es que la mochila, cuando yo vi el diseño, este brazo era bastante grande, entonces por eso lo hice así. Bueno, porque cuando yo vi la muñeca ya estaba así, o sea, ya tenía el brazo así y tenía el otro brazo así, de lado. Entonces me pareció muy lindo ese diseño y decidí sacarlo en una cuadrícula. Obviamente existen aplicaciones en el teléfono móvil. En la Play Store ustedes pueden encontrar esa aplicación, las aplicaciones o incluso sistemas digitalizados o computarizados, ¿sí? Pueden encontrar. Ustedes ponen en el buscador de Play Store o si tienen la App Store también, ponen eh, apps para crear patrones. Ponen apps para crear patrones de punto de cruz. Repito, apps para crear patrones de punto de cruz. Apps para crear patrones de punto de cruz. Y ahí les van a aparecer varias opciones. Ya es cuestión de que ustedes vayan mirando cuál se adapta mejor a sus necesidades y cuáles son mejores, ¿sí? Entonces, ay, hay música de fondo. Hay música de fondo, espero no me penalicen el directo, porque no quiero que me lo penalicen 18 personas. Son muchas. Muchísimas gracias a las 18 personas y recuerden que estamos celebrando 10.000 suscriptores en el canal. 10.000 suscriptores en el canal. Sería chévere como crear un grupo también de WhatsApp, un grupo o una comunidad de WhatsApp donde por ahí nos podamos compartir patrones. De todas maneras, yo tengo página de Facebook, tengo página en Instagram y tengo un grupo también en Facebook, Tejeguay, Tejeguay Grupo, página Tejeguay y perfil de Instagram también, Tejeguay, @Tejeguaybax, Tejeguay. Ok, voy a ver comentarios. Bueno, no han vuelto a escribir. De todas maneras, sigo acá. Voy a ver si avanzo un poquito más esta mochila. 16, 35 me gusta. Muchas gracias. Ya saben que tengo esta mochila, estará disponible próximamente. Es decir, que una vez que yo la termine, ya va a estar disponible para quien quiera tenerla. Con la técnica Guayú. Hecha en la técnica Guayú. Dejen en sus comentarios preguntas, no sé, qué quieran saber sobre el tejido de las mochilas. Mm, lo que ustedes quieran opinar realmente. Lo que quieran opinar ustedes, ahí lo pueden hacer sin ningún inconveniente. 11 personas, 36 me gusta, muchas gracias.
Bueno, niños, entonces, si aún no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, compartan, comenten. Les pido esto porque sé que de pronto debe ser muy molesto que yo les esté pidiendo muy constantemente que se suscriban al canal, pero es a modo de recordarles que lo hago porque las estadísticas me informan de que hay muchas personas que ven los videos, mas no están suscritas, son usuarios recurrentes, ¿cierto? Están los usuarios recurrentes y los nuevos usuarios. Como lo dice la palabra, usuarios recurrentes son aquellas personas que miran una y otra vez los videos, sea cual sea de los videos que yo tengo en el canal disponibles, entonces vuelven, regresan, pero no están suscritos. Entonces, este mensaje va directamente para esas personas que aún no están suscritas al canal y que a lo mejor no saben. Ustedes, hay un botoncito abajo que dice suscribirse, ustedes simplemente pulsan ahí, pulsan en la campanita de notificaciones y también me regalan un like al directo o a los videos, si pueden, se los agradecería muchísimo, por favor. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Me despido. Simplemente quería agradecerles por los 10.000 suscriptores y les quería mostrar el avance de la mochila. Más adelante les voy a mostrar los ojales y la decoración. Los ojales, 4 vueltas más encima de los ojales y la decoración, las moritas. En el canal, claro está que ya hay muchos videos sobre las moritas o decoración que yo les hago a las mochilas. Entonces, por favor, suscríbanse al canal, compartan, comenten y nos vemos en un próximo directo. Si Dios nos lo permite, si estamos con vida, claro está. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo. Somos 10.000 suscriptores en el canal. Supremamente agradecido con todas esas personas y muy feliz. Obviamente estoy muy feliz, muy agradecido y nada, hay que seguir para adelante. Esto no acaba acá con los 10.000 suscriptores. Próxima meta, 100.000 suscriptores. Esa es mi próxima meta, los 100.000 suscriptores. Entonces recuerden que los patrones y las fotos de esta mochila están en la pestaña de comunidad. Repito, comunidad. Ustedes ingresan al canal, está la sección de videos, está la sección de shorts, está la sección de comunidad, está la sección de en vivo. Obviamente van a pulsar en la sección de comunidad, pulsan ahí, dan clic ahí y ahí está el escrito sobre este patrón y las fotos de esta mochila. Entonces para que vayan y lo miren ahora mismo y me comenten qué tal les ha parecido, si lo ven muy fácil, muy difícil. Bueno, todo lo que ustedes quieran opinar lo dejan ahí en los comentarios y en la descripción, en la cajita de comentarios también pueden dejar todo lo que ustedes quieran saber o recomendaciones también. Son válidas las recomendaciones, todo lo que ustedes quieran opinar con respecto al canal, los videos, lo que ustedes quieran opinar, entonces lo pueden hacer. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias por asistir a este directo. Deja tu like, suscríbete al canal, comparta, comente. Nos vemos en un próximo directo. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Miren qué diferencia hay. Ya se ve todo diferente. No sé si ustedes recuerden que había una pared antes acá. Aquí había una pared antes. Ya no existe esa pared. Entonces esto lo ven muy diferente, más amplio. Entonces me gustó mucho. Otra cosita antes de despedirme, ahora sí definitivamente, esas mochilas estarán disponibles, están disponibles. Esta estará disponible también por si alguien la quiere adquirir, no tiene todavía dueño. Todas estas 3 mochilas van a estar disponibles por si alguien la quiere. Nos vemos entonces ahora sí en una próxima oportunidad. Muchas gracias por asistir. Deja tu like. Hasta la próxima. Dios los bendiga enormemente a todos y espero todos puedan tener, digámoslo así, un mejor día, una mejor, o sea, todos se recuperen de sus enfermedades, todos estén muy bien y les deseo lo mejor a todos. Muchas gracias y Dios los bendiga. Chao. Hasta la próxima.